Bueno, continuamos trabajando con integrales de superficie en un campo vectorial. En este caso, la integral de superficie se la vamos a aplicar a un campo vectorial. ¿Sí? Hasta ahora recién trabajamos con integrales aplicadas a campos escalares, como caso particular vimos el concepto de área de una superficie. Y ahora la idea física que va a estar detrás de estas integrales de campos vectoriales es la idea de flujo a través de una superficie. O sea, la escena que deberíamos imaginarnos es el campo vectorial representando el flujo, ¿no? Un campo de velocidad de un fluido. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un campo vectorial que representa el campo de velocidad de un fluido y que lo que nos interesa calcular es la cantidad de fluido que atraviesa una superficie determinada. En este caso particular, la superficie está representada por este plano verde y el fluido está representado por estas flechitas rojas que tenemos acá. En particular, el vector negro sería la normal al plano. ¿Está bien? En este caso nos cuenta, ya veremos después cómo lo vamos a calcular, que el flujo está dando en este caso este valor. ¿Sí? Lo que quiero que pensemos es qué cosas tendremos que tener en cuenta, además de cuál es la superficie, además de cuál es el campo de velocidad de un fluido, para calcular este flujo a través de la superficie. Entonces, tengamos en cuenta este dibujo, tengamos en cuenta cuánto nos da el flujo acá. Y fíjense qué es lo que pasa en un caso como este. La cantidad de fluido bajó. ¿Y qué cambió respecto a lo que del gráfico anterior? La inclinación del plano. Cambió la inclinación del plano. ¿Qué pasaba acá respecto a lo que nos pasa ahora en este? El fluido va completamente en la dirección normal al plano. Todo el fluido atraviesa la superficie. ¿Sí? Mientras que acá, en el gráfico siguiente, esto varía, ¿no? No es que todo el fluido atraviesa la superficie, sino que cambió la inclinación de la superficie respecto de cómo se comporta este campo de velocidad de fluido. Bajó en este caso. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto era el fluido en este caso? 0. ¿Por qué? Claro, ¿no? El fluido es tangente a la superficie. En este dibujo, el flujo el comportamiento es tangente a la superficie. Por eso que el flujo neto va a ser 0, porque nada atraviesa la superficie. ¿Está? Bueno. ¿Y qué cambia acá? Respecto sobre todo del primero que vimos. La normal al plano apunta en otra dirección. ¿Y qué pasa con el número que nos dio acá? Fíjense que pasaba con el primero. Es el mismo valor, pero ahora negativo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede ser que nos dio negativo? Claro, porque el flujo está yendo mayoritariamente en contra a la dirección normal a la superficie. O sea, además, entonces, de considerar una superficie, de considerar un campo de velocidad de un fluido que va a estar dado por un campo vectorial, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es una forma de identificar las caras de mi superficie de manera de poder saber en qué sentido se mueve mayoritariamente ese fluido. Y para eso lo que estamos usando como forma de identificar esta cara del plano con esta cara del plano, eso es lo que cambió, ¿no? Antes la normal al plano iba en este sentido y por eso me dio positivo, y ahora la normal al plano, el plano es el mismo, cambió el sentido de la normal al plano. Y entonces, para identificar que el fluido se mueve en contra de la normal y no a favor de la normal, lo identificamos con este signo menos. O sea que, además de la superficie, además del campo, vamos a necesitar una forma de orientar la superficie, de poder diferenciar una cara de la otra cara para entender cómo se comporta este fluido. Bien, entonces lo que decimos es que vamos a trabajar con superficies orientadas. ¿Sí? Una superficie orientada va a ser una superficie que tiene dos caras, que yo puedo identificar esas dos caras.
Lo que ustedes tienen dibujado acá abajo es lo que es la cinta de Moebius, que es justamente lo contrario. Es una superficie que tiene una sola cara. Uno puede recorrer íntegramente esta superficie sin necesidad de en ningún momento atravesar la frontera. Bueno, con este tipo de superficies no queremos trabajar, no vamos a trabajar nosotros, sino que vamos a trabajar con superficies que tienen dos caras y que para identificar esas dos caras vamos a usar justamente los vectores normales. ¿Bien? Entonces vamos a leer esto de superficie orientada. Entonces nosotros para integrales de superficies de campos vectoriales vamos a trabajar con superficie orientada. Una superficie orientada es una superficie de dos caras, tales que es posible definir dos versores normales a S, N1 y N2, que son continuos en esa superficie, y que en cada punto de dicha superficie esos vectores apuntan en sentido opuesto, o sea, lo que mencionamos recién, ¿no? Para que esta superficie tenga dos caras, yo tengo que poder identificar esta cara de esta cara, poder diferenciarlas. En una esfera es muy fácil, la parte de adentro de la esfera y la parte de afuera. Pero si yo tengo una superficie abierta, ¿cómo distingo una cara u otra cara? Bueno, la idea es que en cada punto esta cara va a estar identificada con el vector normal que apunta en ese sentido. Y esta cara de abajo va a estar identificada con el normal que apunta en sentido contrario. Eso es lo que me piden. ¿Está bien? Cada uno de estas normales se asocia con una cara de la superficie. ¿Cómo voy a definir yo la dirección o la orientación de mi superficie? Bueno, eso la vamos a definir al momento de parametrizar. ¿Recuerdan cuando trabajamos cuando definimos superficies parametrizadas y charlamos acerca de área de una superficie? Analizamos que este vector que estaba acá tenía la dirección normal a la superficie. Entonces, cuando nosotros decidimos una parametrización para una superficie cualquiera, estamos fijando la orientación de esa superficie. Nosotros la imponemos al momento de parametrizar. Y la orientación va a estar dada por este resultado, por el resultado del producto vectorial entre las derivadas parciales. Así que este producto es el que describe la orientación de la superficie. O sea, de acuerdo a cómo yo parametrice la superficie, va a ser cómo queda orientada la superficie. Si yo parametrizo de una manera, puede ser que cambie cuando yo decido otra parametrización. Por eso es que decimos que la orientación de la superficie está comprometida con la parametrización. ¿Está? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo trabajo con esta superficie. Z igual x cuadrado más y cuadrado. Que gráficamente esta superficie que representa un paraboloide, ¿no? Con vértice en el origen. Bueno. Al momento de trabajar con integrales de superficie, lo que nos van a pedir es que yo decida una parametrización para esta superficie. Que la parametrice de alguna manera. ¿Cuál sería una forma práctica de parametrizar esto? ¿Qué podríamos usar? Sí. ¿Y Z? Bien. Es decir, que esto va a dar lugar a esta parametrización de mi superficie. No. Bueno, al momento que yo terminé de escribir esto, yo acá ya tengo una superficie orientada. ¿Cuál es la orientación que le doy a la superficie? Es la que me da la normal dada por esta parametrización. Entonces, si yo quiero saber cómo quedó orientada, tendré que calcular el vector normal. Ese vector normal dijimos que está asociado con el producto vectorial de las derivadas. Calculo el producto vectorial. ¿Qué me queda? Derivada respecto de u.
Sí, 0, 2u. 0, 1, 2b me queda la derivada respecto de b. Hacemos las cuentas y nos va a quedar menos 2u menos 2b, 1. Esta es la dirección normal a mi superficie. ¿Cómo veo yo cuál es la orientación que impone esta parametrización? Bueno, una alternativa sencilla podría ser, como para verlo con un ejemplo. Propongo un punto sobre la superficie y en ese punto veo cuál es la dirección del normal. ¿Cómo hago para proponer un punto de la superficie y darle un valor a u y a b, que esté en el dominio de ese campo vectorial? Por ejemplo, un valor para u y b que a mí me resulte fácil después de ubicar en el gráfico, ¿no? Sería lo ideal. ¿Qué valor le podríamos dar a u y a b? 0, 0, 1 o 0, 0, 0. U y b son 2, 0, 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, él propuso tomar v como punto 0, 0. Para este valor de u y de b, yo voy a encontrar un punto sobre la superficie que sale de evaluar t en ese punto. T de 0, 0, ¿qué me da? 0, t de 0, 0. T en 0, 0 me da 0, 0, 0, ¿no? ¿Se entiende? Estoy reemplazando u y b por 0, 0. Me da un 0, 0, 0. Entonces significa que estoy pensando en este punto que está sobre la superficie. Y lo que quiero ahora es ver qué orientación tiene la normal en ese punto. Entonces lo que voy a hacer ahora es evaluar el normal en ese punto. O sea, T'U por T'B lo evalúo en 0, 0. O sea, este vector ahora lo evalúo en 0, 0. ¿Y qué queda? Bueno, con origen entonces ahora en el punto de la superficie que yo elegí al fijar un valor para u y para b, voy a trazar la normal a ese punto. ¿Está bien? Con origen en 0, 0, 0 trazo este vector. Entonces, con origen en 0, 0, 0 trazo el vector. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en todos los puntos esa va a ser la orientación? No. Que en todos los puntos ese va a ser el sentido. O sea, la dirección de los normales es normal al paraboloide, pero siempre va a apuntar hacia adentro del paraboloide. Siempre voy a estar apuntando hacia adentro. De esa manera se diferencia la cara interna del paraboloide de la cara externa del paraboloide. ¿Estamos? Yo en este caso estoy priorizando la cara interior de la exterior. ¿Se entiende entonces cómo orientar la superficie? El cálculo de flujo va a estar comprometido con esta normal. ¿Vieron como en el primer dibujo que vimos daba un valor? En el último daba el opuesto y eso cambió a partir de que yo cambié la orientación de la superficie. Entonces, cada vez que yo calculo una integral de superficie, yo voy a tener que tener en cuenta cómo quedó orientada. Integral entonces de superficie de un campo vectorial. Esencialmente la primera parte es la misma. Siempre voy a trabajar con una superficie simple, orientada, ¿sí? O sea que yo le voy a poder definir estos vectores normales, como recién mencionamos, que esté parametrizada por este campo vectorial, que tiene derivadas parciales continuas, y tal que el producto vectorial es distinto de 0 para todo v en d. Eso se mantuvo en todo lo que vimos de integral de superficie. Ahora aparece un nuevo protagonista que va a ser un campo vectorial, f de x y z,
de algún dominio en R3 en R3, ¿no? 3 variables, 3 componentes, que va a tener que ser continuo sobre la superficie. Y de esta manera la integral de superficie del campo queda definida de esta manera. Al campo lo tengo que evaluar sobre los puntos de la superficie. Quiero saber cómo se comporta ese fluido sobre mi superficie. Y lo voy a multiplicar, a diferencia de lo que nos pasó hasta ahora, ya no multiplico por la norma del producto vectorial, sino que multiplico por el producto vectorial entre las derivadas parciales. Ya no necesito calcular la norma. Ahora vamos a ver por qué cambió. ¿Qué significa esto que estoy haciendo? ¿Bien? Bueno, a ver. Vamos a analizarlo. Aplicación. Lo que mencionábamos recién. Si pensamos a F como el campo de velocidad de un fluido, la integral de este campo vectorial representa la cantidad neta de fluido que fluye a través de la superficie por unidad de tiempo o tasa de flujo. Piensen que el fluido tiene distintas direcciones en cada punto de la superficie. Por ese motivo es que no es que calculo el resultado va a ser un promedio entre lo que apunta en un sentido y lo que va en otro sentido. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos pensando cuando planteamos esa integral que mencionamos antes? Pues imaginemos que esta es una porción de superficie que en este punto mi campo de velocidades tiene la orientación esta dada por FQ. Este es el campo de velocidad de mi fluido. Y como todo campo o como toda fuerza se puede componer en direcciones perpendiculares. En este caso tomé la componente normal al campo, que sería esto que está acá. Esta sería la componente normal a mi campo y habrá una componente tangencial. ¿Sí? ¿Cuál de las dos componentes creen ustedes que será la que me importa al momento de calcular cuánto fluido atraviesa la superficie? La normal, porque es justamente la dirección, ¿no?, que nos aseguramos que atraviesa. Recuerden, cuando el flujo iba tangencial, ¿cuánto me dio? 0. O sea que la que me va a importar, la que aporta al fluido que atraviesa la superficie, va a ser la normal. Cuando nosotros definimos la integral de superficie de un campo vectorial de esta manera, ¿no? La notación fue esta y esto dijimos que era la integral doble sobre D de F evaluado en T este fue el planteo. Bueno, cuando hacemos el producto vectorial entre F y el versor normal, lo que estamos haciendo, si es el producto escalar, entre una fuerza y un versor, es la norma de la proyección de ese vector en la dirección del versor normal en este caso. O sea que lo que calculamos es cuánto mide esta componente normal, la norma de esta componente normal, de esta. ¿Cuánto es esa altura? ¿Bien? Eso es el resultado de hacer F por el versor normal, que resulta de hacer esto, F por T'U, T'B sobre la norma. T'U por T'B. Esto es fuerza por versor normal. ¿Bien? Es este F por N. Pero eso está multiplicado a su vez por el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie estaba acá. Y ese diferencial de superficie tenía que ver... Ese diferencial de superficie tenía que ver con el área de la superficie. Si yo multiplico una medida altura por área, ¿qué da? Superficie de la base por altura, ¿qué da? Un volumen, el volumen de fluido que atraviesa esta superficie en la dirección normal. Eso es lo que estamos calculando. ¿Cuánto fluido, cuál es el volumen de fluido que atraviesa la superficie? Eso es lo que representa esta cuenta. A los fines prácticos,
normal con normal se cancela y termina quedándonos esta expresión que es la que ustedes tienen ahí como fórmula para calcular el flujo. Pero la idea que está atrás de todo esto es esta, ¿no? Calcule la norma de la fuerza en la dirección normal, de la componente de la fuerza en la dirección normal, lo multipliqué por el área de la superficie y eso me da el volumen. Tengan en cuenta que en este caso apuntó para acá, por ahí en el punto de al lado apunta en la dirección contraria, por eso es que es un promedio, por eso es una tasa de flujo. ¿Está? ¿Bien? Cosas a tener en cuenta. ¿Cómo queda orientada? Dijimos, la orientación está comprometida con la parametrización. O sea que según cómo lo oriente, ¿qué puede cambiar? Bueno, si yo tengo dos parametrizaciones de la misma superficie, lo que me puede ocurrir es que los resultados sean los mismos o sean los opuestos, de acuerdo a cómo yo oriente la superficie. Si la orientación es la misma para T1 y para T2, el resultado será el mismo. Si T1 y T2 orientan en sentido opuesto a la superficie, el resultado me quedará cambiado de signo. Por eso es que es importante no solo llegar al resultado de una integral de superficie, sino decir el resultado me dio 20 con la superficie orientada en este sentido. Porque eso me da la idea de hacia dónde se mueve mayoritariamente el fluido. Si va en sentido normal o si está yendo en sentido contrario. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, en el próximo bloque entonces vemos cómo hacer un ejemplo donde aplicar todos estos conceptos.